Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos de la gran final de Juego de Voces se lo ha llevado Lucerito y su papá, Mijares. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la interpretación de Mi Hogar. Ya lo sabes si te gustan las Tecnireacciones y si quieres que volvamos a reaccionar a la segunda temporada de Juego de Voces, suscríbete al canal, regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ver qué tal lo ha hecho Lucerito en un momento muy emocionante. ¿Habrá podido con la canción o por el contrario se habrá dejado llevar por la emoción? Vamos a verla. Eres el mejor papá del mundo. Te amo mucho. Mucho, mucho. Uy. Emocionada. Si hablo de mi hogar, pienso en un lugar donde hay amor a raudales. El padre la mira porque sabe perfectamente que está muy emocionada. Esto viene de unas palabras que le dedica a su papá antes de la canción y ella pues se pone a llorar. O sea que remontar desde ese momento, remontar y poder vencer la emoción y poder vencer, por supuesto, la constricción en la laringe es muy, muy complicado. Así y todo, se nota al principio que está un poquito emocionada y que le cuesta controlar la voz, pero lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Sueño con mi hogar, sueño en regresar, ser de nuevo la de antes. Fíjate que a nivel corporal se nota que está contenida porque fíjate la postura para cantar, pues no es una postura muy natural porque se está llevando la mano aquí. Es como que está intentando controlar inclusive hasta su cuerpo, no solamente a través de la voz, sino es como agarrarse de algo para tener esa seguridad que necesita en ese momento y poder pues evadirse un poco de la emoción que le puede producir que no pueda cantar la canción como se ha visto en otros artistas durante este programa, ¿no? Es muy difícil cantar con la emoción encima, muy, muy difícil. Es un momento muy bonito. El padre está intentando mantener la compostura porque si él se quiebra, por supuesto, ella le va a resultar prácticamente imposible seguir. Ver la hierba al viento suave inclinarse, ver cómo las gotas de lluvia se parten, aire de abril. Tiene un vibrato maravilloso, Lucerito. La verdad es que ha sido el gran descubrimiento, por lo menos para mí, ha sido el gran descubrimiento de esta temporada. Creo que para muchas personas ha sido el gran descubrimiento porque se pudo ver la proyección, se pudo ver la versatilidad que tiene Lucerito y el buen hacer, ¿no? La buena voz que tiene. Huele a jazmín. Estos finales que hace sostenidos pues están hechos como una breathy voice, está una voz pues muy aireada, es decir, deja pasar aire entre cuerdas y suena ese ruido detrás que es el aire, ¿no? Tengo la ilusión de poder volver, ya que sé mi camino. Ay, madre mía, qué momento. Es un momento súper emocionante y es dificilísimo. Están a un plis, a un nada de romperse. Él está roto y lo está conteniendo lo máximo que puede. Si ella se le acerca, le toca la cara, pues intenta levantarle el ánimo al padre, pero él está tremendamente emocionado. Me gusta porque se ve el lado emocional. En este programa se ha visto muchísimo el lado emocional de los artistas. Muchas veces no nos acostumbran a ver la realidad, en lo que hay detrás de la persona, ¿no? Los vemos actuar y no vemos de repente esas emociones, esos momentos entre padres e hijos tan bonitos, ¿no? Y en este programa pues nos los han mostrado, se han abierto al público y vemos estos momentos tan bonitos, ¿no? Vocalmente pues la verdad es que lo está sobrellevando y lo está llevando bastante bien con la emoción que tiene encima, ¿eh? Qué felicidad. Mira cómo está. En mi casa estar otra vez con los míos. Yo haré que los días me duren más años para que... Fíjate cómo ha cambiado a nivel corporal. Ya se ha soltado, ya ha soltado los brazos, ya intenta constantemente el acercamiento y el tocar al padre para darle pues ese apoyo, esa fuerza que necesita y que corten ese nivel de emoción y que ya pueda cantar pues libremente. Ya se ve pues otra Lucero como más avanzada, como más entera, quiero decir, ¿no? Despierta la vida despacio, quiero olvidar, volver a empezar.
Otra de las cosas buenas de Lucerito que me he dado cuenta durante este programa, tiene muy buena afinación. Es una niña que tiene muy, muy buena afinación. En un mundo cruel yo perdí la fe, pero aún sé el camino. Y en mi soledad me perdí en un mar sin difícil destino. Mi Dios, si me escuchas, Dios, ya no me hagas más sufrir. Y me Ya estamos avanzando en tonalidad. Uy, esta canción termina difícil, ¿eh? Ya no me hagas. Esta nota ya es un re de la quinta octava, chicos. Ya no son notas despreciables. Estamos en la quinta ya, ¿eh? Y ya se queda en la quinta, ¿eh? Si hay que confiar o desconfiar, o hay que dejar todo pasar sin pensar. Pensar. Esto es un do de la quinta octava. Tiene muy, muy buena tesitura, y otra de las cosas que tiene buenísimas y que también nos hemos dado cuenta pues en este programa es que tiene muy buen manejo de la mixed voice. La verdad es que lo hace bastante, bastante natural esta transición, ¿eh? Este mundo que yo vi fue un sueño que viví. Fíjate aquí. Na, na. Esto es una mixed voice y estamos en el re. Pero si te das cuenta, la verdad es que la transición entre lo que es la voz de pecho, cuando va hacia arriba, cuando ya pasamos a la quinta octava, fíjate que la transición es bastante, bastante sutil. Enseñó que hay amor. Y aquí son una nota más. Aquí pasamos al mi. Me enseñó que hay amor. Fíjate, qué guay. Esto pasamos a un mi. Es un mi de la quinta octava. Esto es real, El padre estaría sufriendo por este sol de la quinta octava. Es como el logro de los hijos y se ve reflejado en el orgullo de su padre, que hasta se golpea en la rodilla como diciendo, toma ya que lo has hecho. Es completamente maravilloso. Me encantan estas imágenes. Madre mía del amor hermoso. ¡No! Esto es un sol, chicos, es un sol de la quinta octava y es nada más y nada menos que una mixed voice. Es una colocación muy de teatro musical, de Broadway Sound, que se le dice, porque es necesario, especialmente en los papeles principales de las comedias musicales, teatro musical, tienen notas pues muy altas, y para cubrir esas notas pues utilizan esta voz mixta o mixed voice, como le quieras llamar. hay un lugar, un mundo de amor. ¡De amor! Fíjate qué facilidad. Me encanta esto. Más calor. El padre está. Volvemos otra vez a la mixed voice. Fíjate que todo este pasaje de la canción, que ya se sitúa en la quinta y final de la cuarta, ella está jugando entre la voz de pecho y la mixed voice. Y va jugando entre una y la otra. ¡Qué maravilla! Y fíjate qué bien lo está consiguiendo. Bien, escucha el sonido. Esto es un do, 5, mi hogar. Toma. Qué ricura, me encanta. Aplauso de Oh, pie me para encanta. Lucerito Mijares. Qué bello momento nos acaban de regalar. Qué Vaya. belleza verlos juntos, Lucerito, tu talento Precioso. siempre nos saca una sonrisa y nos hace vibrar. Gracias y una lágrima también. Gracias por compartir con nosotros. Han roto a todo el plato. Madre mía, me emociona. Qué momento más bonito que se ha vivido en la final, la gran final de Juego de Voces, chicos. Qué barbaridad. Mira, ¿qué te puedo decir? Ha sido tan placentero analizar el paso de los concursantes por el programa. Me ha gustado pues muchísimo, me ha gustado. He descubierto pues voces nuevas. He descubierto que sí se hereda, que el talento se hereda y que son completamente maravillosos. Me ha gustado muchísimo, de verdad, chicos. Espero que les guste esta técnica reacción. Si quieren algún participante más de la gran final, me lo dejan aquí en los comentarios, que por supuesto lo analizaremos. Les mando un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!